Muy buenas, mi nombre es Ian Francisco Martínez Bonilla. Hoy les estaré hablando sobre las acciones procesales en Roma, en la clase de Derecho Romano impartida por el doctor Álvaro Albornoz. En esta presentación les estaremos hablando sobre las acciones procesales en Roma. Pues son las acciones procesales, tocando sus utilidades, viendo de qué manera estas son necesarias para poder realizar cualquier juicio justo, orígenes y lugar donde se utilizan por primera vez, y con finalidad, utilidad, ramas y variaciones que está entre países significan cuáles son. En el proceso comprendemos que manera que estos factores pueden influenciar un juicio a pesar de poco conocidos que son estos procesos. Las acciones procesales son las que es responsabilidad del Poder Judicial del Estado. Estas se realizan en el momento que se quiere o inicia un juicio y consisten cuando un individuo exige al órgano de Estado que le brindan protección, como por ejemplo que se le asigne un abogado si no cuentan con los medios para poder contratar uno privado, exigiendo una vulneración de sus derechos como ciudadano. Los orígenes del derecho procesal. El derecho procesal romano es una rama del derecho que se especializa en el procedimiento legales en la antigua Roma. Actio puede entenderse como acción y en Roma tiene el mismo significado en nuestra ley actual, pero en la antigua Roma era más fuerte. La existencia del actio determina la existencia de los derechos que se pueden hacer valer. De hecho, en derecho romano, toda norma válida que cree, modifique o derrogue un derecho o un deber bajo ius curitim que quiere responsabilizar a una norma específica, es decir, con una oportunidad para defender y hacer valer a esa posición judicial. ¿Cuáles son las acciones del derecho romano? En el derecho romano se entiende por acción capacidad de amparo jurídico de un ciudadano romano por parte de un magistrado. El litigio no es sino el derecho de hacer lo debido en un juicio. En el procedimiento judicial, el concepto de conducto se equipara a la conducta ritual que debe observar a las partes. En los casos formales, las acciones corresponden a lo que ahora reconocemos como actos procesales. Los tipos de acciones procesales. Existen varios tipos de acciones procesales, siendo estas de condena declarativas, constitutivas, cautelares y ejecutivas. Cuando hablamos de condena, está aquella que busca obtener una sentencia por virtual y hacer que el acusado pague lo necesario por haber irrespetado las normas. La declarativa es aquella que reconoce los derechos con los que cuenta el individuo que exigen acciones legales. Las acciones constitutivas son aquellas que permiten darle un valor al derecho por medio de una modificación, creación o extensión de una relación jurídica. Las acciones legales, finalmente aquí se llevan a cabo un tribunal actual, es encargado de aplicar el derecho como se ha debido, siguiendo todos los procesos requeridos y basados en acciones anteriores. Estos son fundamentales y necesarios, ya que pudimos ver hacer cumplir el derecho es algo complejo, puesto que son demasiados pasos a seguir, pero de igual manera, esto es lo que asegura que éste se cumpla de la manera correcta. El Código Procesal Civil. En este libro es donde se manifiesta totalmente los números procesales que hay para todo tipo de trámites que existen en cada nación. Generalmente este código engloba los procedimientos ya que sean judiciales, administrativos, penales, entre otros. Abordamos los principales tres que serían proceso de conocimiento, proceso de ejecución y proceso de especiales. El procedimiento de acciones procesales. El procedimiento de las acciones procesales se entiende como una sucesión de actos jurídicos que se inician con el ejercicio de la acción y conocen a la sentencia, tomando en cuenta varios factores que determinan cómo se llevan a cabo esos procesos. Los procedimientos son tres: procedimiento de la acción de la ley, el procedimiento de formular coexistencia en parte con el procedimiento de la legislación y cuerpos legislativos, por ejemplo, en México. Derivaciones de las acciones procesales en Roma. La influencia de las acciones procesales a los que se dio nacimiento en la antigua Roma generó una gran influencia dentro de muchas otras naciones. En la posterior vemos en Francia, Alemania, España,
pues lo utilizan en el sistema de romanos. A lo largo de la historia, la influencia de estos países europeos terminó dando junto con la colonización e influencia países colonizados dentro del continente americano, como por ejemplo esto nuestra nación en Honduras. El procedimiento civil romano. En derecho civil romano surgen naturalmente dos componentes que siempre han influido en la organización del proceso de aplicación de la ley. Por un lado, los factores privados, los intereses especializados de los principios se manifiestan en la operación. Por el otro, la intervención política de la institución relevantes. La influencia de Roma dentro de la actualidad de derecho. Como hemos podido observar durante todo lo largo de este proyecto, de esta presentación, Roma podría considerarse como la casa del derecho que utilizamos la gran mayoría de los países actuales, puesto que su sistema de leyes y forma de justicia era algo muy adelante y muy bien refinado por los estándares de conocimiento de la época antigua, donde lo normal era contar con sistemas totalitarios monárquicos. Aquí podemos observar cosas que perduran como aquellos se hacían de derecho civil con la parte penal puesto que se estableció un verdadero sistema de castigo de los criminales cometidos de manera justa, guiándonos por procedimiento ya establecido. Muchas gracias por la atención brindada. Espero haberme dado a entender en este tema de las acciones procesales en Roma. Estoy atento a cualquier duda o observación que tengan ustedes. Muchas gracias.